el marco de la violencia política tiene extremos. Los homicidios son la peor expresión de la violencia política. No es un fenómeno nuevo, pero es un fenómeno que se agrava. Se están matando cada 4 días a una persona candidata. Pero la violencia política tiene fenómenos de correlato, de narrativas, de términos de relación, de fenómenos en lo local. Y me preocupa mucho cuando la violencia política tiene una de sus emisiones desde Palacio Nacional, para decirlo así claro. A ver. El principal promovente de un contexto de polarización es la Presidencia de la República. El principal promovente del no apego a la ley es quien tiene 40 sanciones firmes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no respeta la ley. Me refiero al presidente de la República. El contexto local es un fenómeno que tenemos que tomar muy en serio. Las elecciones que hoy estamos viviendo son las más grandes de la historia, Javier. La disputa federal es un nivel de país, pero la disputa municipal es otro nivel de país y tenemos más de 20,000 puestos de elección popular en competencia en 31 entidades que tienen elecciones en municipios. El reacomodo territorial es entonces una expresión tremenda de la pugna del poder, cuando lo que hemos visto es un fenómeno, y déjame bordar en esta idea. La palabra clave que describe lo que ha pasado en esta administración con respecto a la seguridad se llama abandono. Es el abandono. El narco ha tomado control de manera tal que pone los precios de los productos. ¿Quién vende? ¿A quién se le compra? La tortilla, el huevo, el limón, el aguacate, los materiales de construcción. Es una especie incluso hasta de un nuevo predial. Se cobra por vivir en la casa. Y ese fenómeno de acomodo territorial del crimen organizado sí tiene un correlato en el proceso político electoral. Lo vimos ya en el 21. No es algo que haya pasado. Déjame ponerte el ejemplo de Michoacán, que tiene 2 enseñanzas muy importantes para este proceso. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló 4 municipios, porque a las 9 de la mañana llegaron gentes armadas en camionetas y se llevó la papelería electoral. Y a las 6 de la tarde regresó diciendo: señores, cuéntenle. Y eran casillas zapato a favor de Morena. Y les dijeron: el que diga algo se muere, y su familia. Como eran partidos nacionales, se pudo hacer la denuncia nacional y anularon esas 4 elecciones. El caso de Michoacán tiene un correlato porque en un distrito Morena ganó al 80% y con eso ganó la gobernatura. Pongo el caso de Michoacán, como pudiera poner el caso de Guerrero. Es decir, por supuesto que los problemas del 18 existían, estoy totalmente de acuerdo con Israel, pero un gobierno se hace elegir para arreglar los problemas, no para agudizarlos. Y lo que hemos visto esencialmente es que el fenómeno de la seguridad, y yo acompaño tu reflexión, Javier, tiene que ser un pacto de Estado. Y no lo hemos logrado. Sí creo que hay una responsabilidad diferenciada. Quien tiene más poder tiene más responsabilidad. E increíblemente, el modelo y el paradigma de seguridad que abrazó este gobierno fue la seguridad militarizada. Modelo que, por cierto, siempre rechazó. Hoy, la gran mayoría del país tiene la inseguridad su principal preocupación. Hablo por la Ciudad de México, yo soy senador por la Ciudad de México. 7 de cada 10 personas de la ciudad tienen una percepción de inseguridad. El tema de la inseguridad ya regresó a nuestras casas y claro que el correlato electoral se hace preocupante. Termino. ¿Dónde veo el dilema principal? El dilema principal es que la violencia se convierte en un inhibidor de la participación el 12 de junio. Y estoy viendo disparadores muy peligrosos de videos de narcos que mandan un mensaje para los taxistas, para los contratistas, para los pescadores, con un nivel de violencia y saña extrema. Lo he visto en Chiapas, lo he visto en Sonora, lo he visto en Guerrero, lo he visto en Michoacán. Te llegan videos que son colecciones del horror. Pero la pedagogía que está ahí detrás, el mensaje pedagógico que está detrás, es
la pedagogía de la violencia. Y no solo violencia política, violencia extrema en su más acabada forma de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Y ahí uno se pregunta, ¿y dónde está el fiscal general de la República? En esta ecuación, Javier, en este dilema, en este problema, tendría que ser un actor principalísimo. Por favor, si alguien lo ve, reporte a Locatel. Acompaño que las fiscalías locales tendrían que ser actores principalísimos. Nada más que hagámonos cargo que los delitos de alto impacto son federales. Secuestro, extorsión, delincuencia organizada, narcotráfico, uso de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas. Todos esos son de orden federal. No importa dónde pasen, ¿eh? Y el fenómeno de ir mandando el mensaje a la urna me preocupa mucho. Por eso creo que tenemos que insistir en la importancia, y acompaño lo que dice Israel, el voto es el instrumento para rechazar las cosas que no quieres. Y el problema es justo ese, es esta lógica de culpar el pasado y no asumir el presente. Por ejemplo, es el gobierno con el peor número de homicidios en la historia. El peor. Tiene 50% más homicidios que el sexenio Calderón. Es el gobierno con el peor número de personas desaparecidas en la historia. En la historia. Más de 50,000, y eso que ya lo redujeron. ¿No? Yo no entiendo para qué se reúnen en las mañanas si los resultados son los que le entregan al país. ¿Qué hacen a las 6? Yo tengo la hipótesis que lo que hacen es pensar cómo meterse en las elecciones y no cómo garantizar la seguridad. Porque el presidente toda la mañanera se mete ilegalmente a las elecciones, no atender su responsabilidad. Por mí que no se reúnan, pues porque no se ven los efectos. Y absolutamente, sí se detuvieron los delitos, pero en el peor pico. O sea, el peor pico que dejó Peña, ahí se quedaron casi 5 años. Es que no es que se estancaron, se quedaron en el peor número de la historia. Ahora, sí es muy importante que Israel sepa por qué cambiaron los delitos, por qué disminuyeron los homicidios en la Ciudad de México. Disminuyeron porque truquearon las estadísticas y redujeron el número de homicidios y aumentaron el número de una categoría que le llaman otras muertes. El promedio nacional de otras muertes es 6%. El promedio en la Ciudad de México de repente llegó al 35%. Entonces bajaron homicidios porque truquearon estadística. Ese es el supuesto milagro de Sheinbaum y de Harfuch. Lo único que hicieron fue cambiar de categoría los homicidios. Y si lo sumas al promedio que venía o al promedio nacional, los homicidios son mayores. No cambió ninguna realidad. Lo que hicieron fue cambiar los números. Eso es lo que pasó en la Ciudad de México. Y si hay un problema muy severo. No es que antes pasaba. Por supuesto que antes había muchos problemas. Pero hoy, nada más hay que ver lo que se dijo de la financiación de la campaña de Mario Delgado por Sergio Carmona. Financió ahora los cachicoles y los narcos de la campaña de Mario Delgado para presidente Morena. Y acaban de salir una serie de reportajes de cómo operadoras de Morena reportan en Sinaloa lo que pasó para que Rubén Rocha fuera gobernador. No solo del narco, sino de los programas sociales. Y acaba de salir con código magenta el reportaje de operadores de cómo se financiaron las campañas del narco en Tamaulipas, en Zacatecas y San Luis Potosí y otros estados. Entonces, el problema es que no asumen su responsabilidad. Y lo que hoy está pasando es que esta cosa de abrazos y no balazos, que en realidad terminó en brazos caídos, ha generado, por eso dice yo, abandono. Y yo creo que sí es muy importante que se tome con absoluta claridad, Javier. Claro que el pueblo es sabio. Tan es sabio que en 21 la oposición tuvo más votos que el gobierno. En eso tiene razón Israel. Pero en el 21, la oposición, la coalición PRI-PAN-PRD tuvo 19.5 millones de votos y MC 3.5. Eso da un poquito más de 23. La coalición de gobierno tuvo 21.2. Sí es cierto que la gente es sabia. Y si se van a las encuestas, pues nada más veamos que no están midiendo ahí. En Turquía fallaron de gacho. En Argentina fallaron de gacho. En Colombia fallaron de gacho. La mejor encuesta es la urna. Y por supuesto que yo sí creo que la seguridad tiene un costo. Y me hago cargo que no solo será una factura federal, también local. También local. Pero el fenómeno regreso, más allá de sumas y restas y costos y responsabilidades, ojalá logremos, y eso creo que sea para el próximo Congreso, porque no veo manera en que tengamos un pacto de Estado en materia de seguridad. Hoy vamos a
tener otra vez una propuesta a la Comisión de Defensa para que se autorice la entrada de las boinas verdes a este país por segunda vez en nuestra historia. La primera vez fue hace 6 meses. Ahora Morena le pide a las boinas verdes que vengan a entrenar a los soldados mexicanos. La Comisión de Defensa del Senado de la República va a someter a la consideración del Pleno que le demos autorización al cuerpo de élite récord en violación de derechos humanos en América Latina que venga a entrenar a los soldados mexicanos. Ese es el modelo de seguridad y todavía dicen que no hay militarización en este país. A ver. En 2011 recorrí el país con Javier Sicilia, ¿no? Y en todo el país reclamamos lo de García Luna, en el Zócalo mismo. Sí. Por cierto, García Luna está en la cárcel porque lo detuvo un juez gringo. Y Cienfuegos, el mismo juez gringo que lo quería procesar, lo mandó a México y Cienfuegos no está en la cárcel por obra de este gobierno. Y ese fenómeno, esa se llama impunidad. ¿Tendrá que estar en la cárcel Cienfuegos? Yo creo que hay elementos suficientes para ser investigado. Por lo menos, la misma persona que detuvo a Cienfuegos así lo pensó, por lo menos. Entonces, ¿qué subyace, Javier? Punto primero es la impunidad. El fenómeno de que no hay un castigo. Y eso descompone en linchamientos, descompone en procesos de control territorial, descompone en estados alternos. Ya en la discusión en México ha pasado de lo que se llama estado fallido a gobernanza criminal. Segundo, pienso que hay un estado de abandono de las cosas, donde la increíblemente autorización que se le dio a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional para intervenir, no lo están haciendo, honestamente. Yo no creo que se esté persiguiendo como tendría que perseguirse al crimen organizado. Los números son así. No hay un solo caso emblemático de detenciones. Ni siquiera Lozoya está en la cárcel, ¿no? La UIF en realidad es un aparato más para chantajear y perseguir políticos y empresarios que para hacer una ruptura de la columna vertebral del financiamiento de la delincuencia. Y creo, Javier, que el fenómeno al que nos vamos a enfrentar como país en la herencia de este gobierno se describe en 3 palabras. Es un narcoestado militarizado y autoritario. Se ha dejado, por eso insisto en la hipótesis del abandono, Javier. Entonces, ¿qué pasa en lo local? Pues pasa que los delincuentes mandan. Y ahí vemos cualquier cantidad de videos. Cito solo los de Acapulco. Las golpizas que le ponen a los choferes. Pero puede ser cualquier otro lugar. O sea, hoy nos da más miedo que antes viajar en las carreteras. Yo no sé ustedes, ¿no? Pregúntenle a la gente. A mi experiencia personal es donde recibo llamadas de gente que me dice, oye, ¿qué tal seguro es viajar a tal lugar? Y la respuesta que yo recibo invariablemente cuando consulto es, solo viajen de día.